Hola, buenas tardes. Que la bendición del Señor te acompañe este día. Y vengo a pedirte que nuestra capacidad de asombro acerca de nuestro Dios no disminuya. Y para lograr eso, debemos mantener algo que es sumamente preciado y es la humildad. Quiero compartir contigo Primera de Pedro 5 y en el versículo 5 voy a comenzar, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y si usted se da cuenta en la palabra, Pedro nos está hablando a todos nosotros. Es una apelación final de Pedro donde dice: hay personas que viven en situaciones críticas, que no viven en situaciones fáciles, gente que les toca incluso experimentar aflicción, pero la gente que ha abrazado la fe, esa gente debe poder someterse a Dios. Pedro dice: no importa lo que ocurra, si has conocido a Dios, sométete a Dios. Sométanse y no se quejen. Sometan las cargas a Dios. Respondan de una manera piadosa a las situaciones difíciles de la vida. Pedro, incluso cuando comienza su carta, no se acerca como un líder, sino dice: yo simplemente soy un anciano. Así que asume una actitud de humildad para dejarle un legado a la iglesia. ¿Y cuál es el legado que deja Pedro? Pedro dice: estuve con el Señor Jesucristo y yo conozco el sufrimiento y conozco el poder. Conozco que la autoridad viene de estar con el Señor Jesucristo y de haber obedecido al Señor Jesucristo, sus instrucciones, sus mandatos, sus deseos, y de haber sido testigo de la persona de nuestro Señor Jesucristo, o sea, haber experimentado al Señor Jesucristo y todo lo que Él trae en nuestras vidas. Entonces Él nos está hablando de cómo nosotros debemos relacionarnos con los demás, de cómo nosotros debemos amar a las personas no por obligación, sino por gratitud a que Cristo nos ha amado a nosotros, y que no nos debemos mover en ambición, sino con un afán de servir solo porque Dios quiere que tú y yo sirvamos unos a otros y que podamos ser ejemplo los unos a los otros. Y tú te preguntarás de dónde Pedro sacó tal cosa. Bueno, si observamos al Señor Jesucristo, la palabra dice que Él se encargó de humillarse a sí mismo hasta lo sumo, y por eso Dios, porque fue obediente, le dio un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces quiere decir que Pedro estuvo viendo a Jesús, y porque Jesús lideraba basado en una actitud, una mentalidad y una continua acción de humildad, entonces Pedro se sintió inspirado a vivir en humildad. Y quería de alguna manera dejarles saber a los que les estaba dirigiendo la carta, saber que el mejor camino en nuestras vidas es vivir en humildad. La única respuesta posible para sobrevivir a situaciones difíciles e incómodas
es a través de la humildad. Algunas de esas situaciones pueden ser situaciones económicas que estés enfrentando, puede ser tener un jefe que es ingrato, unos hijos que te hacen difícil el camino de guiarlos, o un esposo que se te hace difícil entender. Bueno, nadie está más seguro que el que tiene la razón. Eso dicen, ¿verdad? Pero cada vez que yo me empeño en tener la razón, entonces yo pierdo de perspectiva la humildad. Así que debemos cada uno de nosotros saber lo que queremos lograr, porque la debilidad nuestra acerca de elegir ser humildes puede causarnos muchas pérdidas y puede traer mucho dolor a nuestras relaciones. Así que Pedro le dice, les diré algo, no importa la posición que ustedes tengan, no importa quiénes ustedes sean, sométanse unos a otros. Le diré algo, no es posible que un esposo se acomode a la esposa o viceversa, esposa a la esposa, el esposo al esposo, si no hay o si no es por medio de la humildad. Por eso la palabra dice en Colosenses que nosotros debemos vestirnos de humildad. Yo quiero que tú digas eso conmigo. Yo debo elegir vestirme de humildad. O sea que es algo que tú y yo elegimos y no algo que simplemente se da. La palabra dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así que soy yo que elijo vestirme de esa humildad para que yo pueda entonces convivir con los demás. Eso es lo que hará que puedas manejar una esposa difícil, un hombre gruñón, hijos desordenados y bueno, acomodarnos a las necesidades de otros, que podamos sobrellevar a nuestros compañeros de trabajos. Sí, hay que saber tratar a los demás. Hay que aprender a mirar no solo nuestras propias necesidades, sino también las necesidades de los otros y elegir someternos por amor, reconociendo que el Dios nuestro tiene el poder que emana de la humildad. Así que tú y yo tenemos que aprender lo que es humildad. Humildad es tener la perspectiva correcta delante de Dios, donde Él es todo y nosotros no somos nada sin Él. Es de humanos que nosotros tengamos tentaciones con el orgullo. Le diré que es tan común como la nariz, que todo el mundo tiene una, y tan común como el mal olor, que todos lo notan, menos el que lo está experimentando. Entonces, ¿cómo hacer para lidiar con el orgullo? Le diré que no hay manera de relacionarnos correctamente con Dios si no es por medio de la humildad. Así que lo primero que tengo que resolver es asumir una actitud de humildad para con Dios, porque solo es Dios mismo que puede traer una transformación a mi vida cuando yo comienzo a relacionarme con Él. Por eso es que la carta de Pablo dice, Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Así que si usted entiende esto, usted va a asumir una actitud de humildad delante de Dios, una actitud de dependencia delante de Dios, y ahí es que viene la riqueza y el poder. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, también viene la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Con los humildes está la sabiduría. También Proverbios 22 lo dice que las riquezas y la honra están destinadas al que es humilde.
de corazón. Así que tú y yo debemos relacionarnos con Dios si queremos combatir el orgullo, si queremos tener humildad en nuestros corazones, porque relacionarnos con Dios nos capacita para andar en humildad. Y jamás vamos a contemplar el misterio que es Dios si nosotros no aprendemos a estar de rodillas. Y estar de rodillas significa estar humillados con una actitud de dependencia. Es aquel que reconoce que necesita a Dios. Y por eso Pedro dice, él lo ruega, no solo lo exhorta, él dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Lo que está diciendo Pedro es, si quieren ver a Dios en medio de ese camino de incomprensión, de injusticia, de batallas que nos toca enfrentar a veces, entonces humíllense. Si quieren guardarse del orgullo, de la ambición, de los conflictos en sus relaciones, entonces humíllense. Y si lo hacen, entonces serán los primeros en ver la mano de Dios, serán los primeros en ver la gracia, porque Dios da gracia al humilde. Entonces tú y yo necesitamos de esa gracia y solo Dios da gracia al que se humilla. Y parte de esa actitud de humillarnos es, en lugar de nosotros querer salir adelante por cuenta propia, es poder llevar todas nuestras preocupaciones, nuestros sueños, nuestras elecciones, nuestras ansiedades, nuestras necesidades sobre Dios o delante de Dios, reconociendo que solo Dios tiene la capacidad de cuidarnos. El versículo 8 dice, tengan cuidado, porque si no son humildes, el diablo va a zarandearlos y va a traer rompimiento, destrucción, robo, va a poder hacer su obra en medio de ustedes. Y yo quiero que tú pienses quién es la persona que nos está hablando, porque Pedro es justamente aquel que cuando en Mateo lo puede usted encontrar cuando Pedro se encuentra con Jesús, Mateo 16:21, y dice que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro fue aquel que empezó a reconvenir, empezó a argumentar al Señor y decirle, Señor, ten compasión de ti y que en ninguna manera te acontezca esto. Y es ese momento en el que el Señor Jesús se volvió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque tú pones la mira en las cosas, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Así que Pedro está diciendo, oye, tengan cuidado, porque yo sé cuando el enemigo nos zarandea y tú no ves lo que te está causando a ti mismo, porque tu arrogancia no te deja ver que estás equivocado, que estás poniendo la mirada en las cosas de los hombres, que estás poniendo la mentalidad tuya, es la mentalidad del mundo, que estás teniendo un pensamiento torcido que no corresponde a Dios, porque la arrogancia es la puerta que se abre al diablo para que el diablo entre en operación y aunque sea sutil, comience a afectar tu relación con Dios, tu vida, tu pensamiento, tu fluir diario y comience también a afectar tus relaciones con los demás. Así que Pedro está diciendo, a pesar de todo lo que pueda estar pasando en tu vida, asegúrate de mantenerte humilde, porque si te mantienes humilde, Dios seguirá a tu lado. Si te mantienes humilde, Dios al final del tiempo, Dios hará una obra a tu favor. Dios te extenderá la gracia diaria que tú necesitas. Mantente humilde para que el diablo no encuentre por dónde venir a tu vida.
porque Pedro sabía que a pesar de la dureza que él había tenido, el Señor Jesucristo se había identificado con él y allí hubo una expresión de gracia. El Señor Jesús le dijo: Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado que no falte tu fe y que cuando tú regreses, o sea, cuando tú puedas reconocer que necesitas humillarte delante de Dios y cierres la puerta al orgullo, yo sé que tú vas a poder confirmar a tus hermanos. Así que es importante que cerremos la puerta al orgullo si queremos ver a Dios, conocer a Dios y experimentar su gracia. Y si queremos salir de donde estamos, la humildad siempre será el camino para el progreso, para la honra, para la sabiduría, para las riquezas y para el poder. Y por eso hicieron con esto, puedes ver el versículo 10, donde él dice: pero yo sé que el Dios, después que hayas padecido un poco de tiempo, o sea que lo que estás enfrentando ahora, ese padecimiento que estás teniendo, va a ser un poco de tiempo. Ahora te diré algo: ese sufrimiento, esa prueba se va a alargar si tú mantienes el orgullo y la autosuficiencia. Así que alguien tiene que entender que el orgullo es como un mal olor que apesta y que debemos rechazar en nuestras vidas. Y mientras más rápido lo hacemos, mientras más rápido abrazamos una mentalidad y una actitud en nuestro corazón de humildad y tomamos acciones que demuestren nuestra humildad para con Dios y también con los demás, más rápido vamos a salir de la prueba o circunstancia que estemos enfrentando y en mejor condición vamos a salir. Recuerdo ahora cómo salió Jonás, ¿verdad? El orgullo llevó a Jonás a decirle a Dios: no voy a hacer lo que tú dijiste que tengo que hacer, porque yo tengo mi propio criterio de cómo llevar mi vida y mi ministerio. Y bueno, pues usted conoce la historia. Jonás terminó al final humillado dentro del vientre de la ballena y bueno, pues expulsado de ella. Entonces nosotros a veces el orgullo nos jugará una mala pasada y hará que aunque la prueba pase, nosotros salgamos de ella no muy bien. Entonces tú y yo tenemos que asegurarnos de salir de las pruebas lo antes posible. ¿Cuál es el camino? El camino es imitar a aquel Señor Jesucristo que se humilló. Elegir el camino de la humildad nos traerá restauración. ¿Y cuál es la manera de nosotros salir de la mejor forma? También es la humildad. Porque cuando nosotros nos ponemos humildes, entonces Dios puede operar en nuestras vidas, en nuestras relaciones y Dios puede mostrarse a nosotros. Te daré un texto más, dice la palabra: venid a mí los que estén trabajados y cargados. Eso es Mateo 11:28. Y yo os haré descansar. Hay descanso para ti, pero necesitas venir a Dios, venir a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Por qué debo ser humilde? Porque debo aprender de Jesús. Porque si quiero descanso en mi vida, si quiero paz en mis relaciones, debo aprender de Él. Y él se describe y dice que soy manso y humilde de corazón. Soy manso y humilde. Entonces dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Si quieres un descanso estos días, entonces sé humilde para reconocer tu necesidad de Dios, para reconocer que todos somos imperfectos, para reconocer que Dios te ha extendido por su gracia lo que tú jamás podrías ganarte, ni yo tampoco, y nosotros entonces debemos proceder con ese mismo amor, con esa misma humildad para los que nos rodean. Y dice la palabra en el versículo 10 de Primera de Pedro 5:10, dice: entonces, cuando abraces la humildad, Él mismo los va a perfeccionar, los va a afirmar, los va a fortalecer y los va a establecer. Observe que no es un ángel, no es un pastor, no es una persona que hará algo por ti.
Es Dios mismo que hará algo. Donde estés débil, Dios te va a fortalecer. Donde tú no sientes que no puedes, Dios lo va a hacer posible. Donde tú sientes que estás corto, Dios te va a completar. Entonces yo quiero que tú puedas recordar que la obra en tu vida y en tus relaciones y en tu ministerio y en todo lo que tú tengas es una obra de Dios y tú debes depender de Él. Observe que quien lo dice es el hombre, Pedro, el hombre que vio a Jesús entrar donde ellos estaban escondidos en tiempos difíciles de persecución, de dolor, de tristeza. Y él es aquel mismo que vio a Tomás meter su mano en las heridas de Jesús para confirmar que Jesús estaba resucitado. Es aquel que no puede olvidar que Dios le amó a pesar de negarlo, a pesar de que dudaba, a pesar de que en algún momento decidió que se iba a ir a pescar y tomó la red para regresar a su antigua vida. Es ese hombre que sabe que la red se rompió porque Dios hizo un milagro de multiplicación en los peces, simplemente para probarle: Pedro, cuando tú te atreves a seguir mi instrucción con humildad, cuando tú obedeces mi mandato, cuando tú pones la mirada en lo que yo puedo hacer por ti en lugar de lo que tú puedes hacer por tus fuerzas, entonces yo soy el Dios que te perfecciona, que remienda tus redes, que sana tu corazón cuando se rompe, que trae renovación, que trae perfección, que te trae firmeza. Soy yo. Era lo que Jesús le mostró a Pedro y lo que Pedro estaba tratando de decir. Dios podrá hacer la obra si tú vuelves a humillarte. Entonces no tengo miedo a las respuestas de Dios, porque Dios siempre me guía a la verdad. Y quiero decirte que no importa las actitudes que tú tuviste en el pasado, el mismo Dios que restauró a Pedro, el mismo Dios que ayudó a Jonás, el mismo Dios que empoderó a Jesucristo, vendrá sobre ti si tú te humillas, y Él te exaltará, y Él te levantará, y Él hará que porque tú estás en acuerdo con Él, y aun si no estás en acuerdo con Él, decides someterte a Él, Él hará que tú puedas levantarte, tener buenas relaciones y sobrellevar cualquier prueba hasta que la gracia haga su obra completa. Y el versículo 4 de esa lectura de Primera de Pedro 5 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que te animo con esta palabra, declarando que el Espíritu Santo toca tu corazón en esta hora y te guía. Así lo pido, Espíritu Santo, guía a cada uno de nosotros a imitar a Jesús, a reconocer nuestra necesidad de ti, a obedecer tus mandamientos, tus instrucciones, a permitir que seas tú el que dirija nuestros pasos. Haz que podamos humillarnos, vestirnos de humildad para buscarte y también para relacionarnos unos con otros, de tal manera que nuestras relaciones con los demás puedan ser restauradas para siempre, y que tú nos empoderes para vivir mejores vidas por medio de tu gracia, hasta que la obra esté completa. Y esto lo declaro y lo pido en el nombre poderoso de Jesús, y les bendigo a todos y les veré pronto. Sigue adelante en esta jornada de 40 días con el Espíritu Santo, y tu vida nunca más será igual.